El tema que vamos a ver hoy es periféricos, que como ya les había anunciado cuando íbamos hablando de los periféricos, es un hardware que complementa todo el hardware principal. Cuando nosotros lo que estamos haciendo con el hardware principal es pensando, corrigiendo, el procesador va grabando, va consultando, va realizando todas esas diferentes cuestiones, lo que vamos a ir viendo es periféricos y dentro de lo que hoy vamos a ver son los periféricos de salida. En la clase anterior ya habíamos visto que se trataba de hardware que nos permitía darle las órdenes a lo que era el software, el hardware principal a través de software, a través de datos, a través del ingreso que nosotros hacíamos con el teclado, con el mouse, con múltiples formas de ingresarle que le llamamos periféricos de entrada. Hoy vamos a ver los periféricos de salida, es decir, aquellos periféricos que me permiten sacar información, datos de mi computadora. Dentro de esto, ¿qué es lo que hay que saber? Lo recuerdo porque hay que saberlo de todos los periféricos. ¿Para qué sirven? ¿Qué velocidad se conectan o velocidad a la cual graban? Algún tipo de velocidad. Si son fiables. ¿Qué tipo de conexión tiene? O sea, es el enchufe que yo voy a introducir en el gabinete, ustedes le llaman CPU, pero está mal, en el gabinete para comunicarme con el procesador. Si tienen un celular, se lo van a enchufar en la partecita de atrás. ¿Vieron abajo donde está el USB tipo C? Y veremos en los periféricos también con qué calidad realizan la tarea para la cual están preparados. Si voy a imprimir, es la calidad de impresión. Si voy a ver un video, es la calidad con que ese video puede salir. Y así en todos los tipos de periféricos existentes. ¿Qué más voy a ver de periféricos? Que todos se conectan y alguna forma de conexión va a tener un periférico. La que hoy más se utiliza es USB, pero esto no quiere decir que sea la única. También lo puedo conectar vía Wi-Fi o vía Bluetooth, es decir, inalámbrico. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver de estos periféricos? Que tienen formas diferentes según la información que querramos sacar. Si lo que queremos es sacar a través de un monitor, lo que vamos a ver es que existe una placa que está dentro de la CPU o en otros casos puede llegar a estar también en la parte del monitor o puede estar en algún lado instalada, pero siempre va a existir esa placa y lo que voy a estar viendo es el monitor, pero sé que hay una placa de video que es la que procesa lo que se va a mostrar en el monitor. ¿Todas las placas de video son iguales? No. Hay placas de video que tienen más memoria de video para que trabajen más rápido, hay otras que son aceleradoras, hay otras que me permiten tener visión 3D, hay algunas que son actualizables, eso es lo que quiere decir upgradeables. Hay otras que se usan para efectos especiales, hay placas que son tremendamente potentes para realizar algún tipo de efecto que yo quiera realizar. Veamos, por ejemplo, qué tipos de conectividad hay entre un monitor, otro monitor, inclusive un televisor. Nosotros vamos a tener una placa de video que pueden llegar a ser las viejas, pero ya ni existen, Hércules. Después vinieron otras que llamaban CGA, después vinieron otras que llamaban EGA, y después finalmente vinieron las VGA. Las VGA son las normas que estamos usando ahora con algunos aditamentos, porque salieron la Super VGA, SVGA, la XGA, la WXGA, y así fueron saliendo distintas normas que eran complementarias, que servían para que yo pueda realizar mejores imágenes en el video. Ahora bien, esto tiene que ir seguido de un buen
monitor, siempre. Pero hablemos más del tipo de conector, porque si tengo un monitor, voy a tener un conector especial. El VGA, el otro día alguien me preguntaba qué era ese color azul que muchas veces ven para conectar el monitor. Bueno, el VGA tradicional era una información analógica. ¿Qué quiere decir? Que van a ver con menos calidad, que tiene un máximo de 2048 en 2536 píxeles. ¿Qué son los píxeles? Son esos puntitos chiquitos que ustedes ven en el monitor y que conforman la imagen. Claro, a lo mejor no lo ven porque ya la calidad de imagen es tan grande que apenas si pueden ver ese tipo de puntito que aparece. Pero seguro que si tienen un monitor malo, van a ver los puntitos y van a ver que las letras están formadas por puntitos y todo eso. Y eso tiene que ver a qué velocidad yo estoy refrescando la imagen. ¿Sí? ¿Vieron cuando ustedes están en un aula que tiene esos tubos fluorescentes que por ahí prenden y apagan y hacen que ustedes terminan con los ojos que van haciendo movimiento? Bueno, esa es la velocidad a la cual está refrescándose la señal. Claro, en esos tubos ya están viejos, anda mal, entonces la señal debe ser de 1 Hz. Pero en los casos de los monitores son mucho más rápidos. Ustedes no se dan cuenta que se van refrescando. Excepto cuando tienen una placa de video que es media, mala, o que tienen un monitor que es medio, no de muy buena calidad, que pueden llegar a ver que por ahí la imagen se descompone en colores. Eso es porque no refresca bien. Por ejemplo, hay monitores de la vieja tecnología LCD que son de mala calidad. Entonces no tienen la calidad que puede llegar a ser óptima. La señal VGA, que está con ese cable que tiene la terminal azul, vamos a tener un problema con la conectividad porque no tiene audio. Entonces salieron otros conectores que sí tenían audio y que sí tenían excelente calidad, como fue el DisplayPort, DP o DVI. ¿Y qué hacían? Transmitían no solamente el audio, sino también el sonido, y el audio con excelente calidad. ¿Qué pasó con ese? Que los comerciantes de computadoras dijeron, no, sale muy caro fabricarlo. Así que vamos por otro lado. Y fueron por otro lado. Fueron por el HDMI que todos ustedes conocen. Ahora bien, ¿todos los monitores que tienen conexión HDMI son iguales? ¿Todas las placas que producen esa señal HDMI son iguales? No, son bastante diferentes. Y tal es así que la primer norma HDMI, si bien digo, que era la 1.0, tenía una calidad muy baja, 1920 por 1200, tenía un refresco máximo de 60 Hz, o sea, era casi inferior a la VGA, pero tenía una gran ventaja. La gran ventaja que tenía era que esa placa me permitía tener sonido también. La 1.1 no varió gran cosa, inclusive la 1.2 tenía un poco más de resolución y ya andaba a 100, 120 Hz. ¿Ya? Aumentó bastante. La 1.3 salió con más definición todavía y a 60 Hz, o sea, me bajaba la velocidad. Y hoy muchos de ustedes tienen la 1.4, seguramente en su casa tienen algún televisor o ponen en la computadora, como yo tengo puesto acá la salida, o como a veces lo hago en el aula, tienen 1.4 que me produce 4096 por 2160 píxeles. O sea, eso es mucho. Y funciona a 24 Hz o en una calidad menor a 120 Hz. Pero
está bien, anda bien esa. Después salió la 2.0, ya ahí cambió totalmente la norma. La 2.0 funcionaba a 4K y me permitía un excelente video que permitía hacer el panorámico. Entonces ya los nuevos televisores vinieron con vista panorámica más ancha y permitía, siempre y cuando tenga el cable 2.0. La 2.1 mejoró todavía, muchas mejoras tiene. Ahora, esto depende solamente de la placa que tenga. No, depende del cable también. Depende del cable que yo tenga. Y depende del conector, o sea, del enchufecito que haya. Fíjense, en HDMI hay distintos. Está el estándar, está el micro y está el mini. Si ustedes tienen HDMI en algún celular, lo cual es un celular de alta gama para tenerlo, tiene el conector micro. Porque se imaginan meter uno de los estándares que son grandes como conector en un celular, tendrían que andar con una caja aparte, más o menos. Entonces, el estándar se dejó para los televisores, las placas tradicionales, para todo lo que permitía ese tamaño, y el micro se dejó para los celulares, las notebooks y una serie de equipamientos que no permitían tener ese tamaño de conector. Ahora, fíjense que ahí cuando después lean el material y repasen esto, hablamos de que los tipos micro y mini son tamaños similar, pero es el tema de la misma calidad que el estándar. En cambio, el mini HDMI no es de tanta calidad. Eso es un comentario aparte, por si tienen algún tipo de enchufe, ¿no? Después también está el tipo E. El tipo E lo menciono nada más, pero seguramente lo van a encontrar en algún equipo que seguramente sea para altas prestaciones. En la industria petrolera hay equipamientos que los tienen que usar al aire libre, los tienen que usar a altas temperaturas, muy bajas temperaturas. Entonces ahí está el tipo E que tiene un formato distinto, normalmente viene en color rojo o amarillo, no es trascendente. Ahora, vamos a hablar de lo nuevo, vamos a hablar de HDMI 2.1, porque es lo último que ustedes van a tener en el caso de comprar un televisor ahora, comprar un monitor, tener un celular o cualquier cuestión de esa. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, esta no nos importa mucho porque es un sistema de protección contra copias no autorizadas. Bloquea la transmisión si la copia no es autorizada. Acá hacemos mucho trucaje, así que bueno. Después, esta segunda SEC, que dice Consumer Electronic Control, controla desde el mismo conexión, la misma conexión que ustedes tienen, otros tipos de dispositivos que están conectados por otros mecanismos, por otros modos, como podría ser Bluetooth. Entonces, es compatible con Blu-ray en los Smart TV. ¿Qué es un Blu-ray? Era un CD de altísima calidad para ver películas en mucha calidad. ¿Sí? Todavía existen, hay alguien que los tiene. Y es compatible con la Ninet, Bravia, que es Bravia Link, es de una marca en especial, SingLink. O sea, tiene una serie de ventajas para poder conectar otros periféricos. También tiene ARC y eARC, que es el retorno de audio con altísima calidad. O sea, puedo tener audio de altísima calidad que las conexiones anteriores hasta la 1.4 no lo permitían. También puedo transportar datos de Ethernet, que eso es cuando yo tengo una conexión de altísima velocidad. Tiene más resoluciones, tiene frecuencias de refresco más altas. O sea, tiene además metadato, que es otra cosa, que sirve para trabajar con mayor calidad también. Y es la más ventajosa en este momento. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo una norma y como les hago en la clase, lo convierto a otra norma. Siempre va a trabajar a la norma más baja. Si yo enchufo con un conector de cable
Me mataste ahí. No sé qué significan las siglas HDMI. No averiguo. Pero cuando yo tengo una muy buena conexión, tengo del 2 en adelante. Ahora, ¿necesito esa conexión nada más? No. Necesito que el cable que tienen sea de buena calidad. Profe, ahí está, muy bien. High Definition Multimedia Interface. Eso es lo que quiere decir, nuestro compañero lo buscó, genial, es lo que quiere decir HDMI. Les estaba diciendo que si nosotros lo que tenemos es una muy buena conexión, pero un cable recta, vieron que en la calle San Martín, en las avenidas, así, hay quienes venden cables. Bueno, no compren esos cables, porque esos cables son viejos, normalmente no cumplen con las normas y normalmente van a bajar la calidad, porque si yo saco de la computadora con muy buena calidad, porque me viene de internet, me viene excelente calidad, pero lo mando por un cable de recta, lo mando por un cable que tiene mala calidad. ¿Qué va a pasar? Y voy a tener mala calidad en el televisor. Entonces hay veces que yo puedo fallar y en ese caso puede ser el cable. Ahora, si compran un cable que está en una bolsita, que está bien, que tiene una marca, que tiene la calidad, entonces ahí Lucas nos complementa, que se llama Internet Multimedia de alta calidad. Si yo tengo un cable bueno, puede ser de 1,5 metros, de 3 metros. Yo probé ahora con un cable de 6 metros y anduvo bien. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Tiene que tener una característica especial el cable, para que no haya interferencias por el mismo cableado. Cualquiera de los tipos de conectores funcionan bien y ya, como le dijimos, la versión 2.0 en adelante me agrega una serie de ventajas muy importantes. Recuerden que teníamos un montón de normas de conectividad. ¿Es compatible con todas? No, porque si yo trabajo con un VGA, va a funcionar a la velocidad y con las características del VGA. Ah, pero yo lo puedo enchufar porque tengo un traductor, un conector. Sí, lo podés enchufar, pero va a funcionar a la característica más baja. ¿Sí? Eso es válido para todos. Ahora, ya hablamos de la conectividad, hablamos de la placa que teníamos que tener, del cable que tenemos que tener. Listo. Ahora pasemos a hablar de los monitores. Los monitores. No, pero yo tengo un televisor y me anda. Sí, yo acá tengo un televisor y lo tengo conectado. Pero voy a hablar en general de los monitores y después vamos a hacer un hincapié en que los televisores Smart se pueden usar como monitores. Los que no son Smart también se pueden usar como monitores. Y los que son más viejos todavía también se pueden usar como monitores con un cable VGA. ¿Sí? Veamos qué tipo de monitores nos trajo la historia. Los primeros eran de tubo de rayos catódicos, esos que me parece que todavía hay algunos en la facultad que tienen la cola grandota, todo para atrás, eran los CTR, tubo de rayos catódicos, con la calidad que ustedes ven cuando se anotan en la facultad o donde hay alguno de esos monitores. Después salieron los de pantalla de plasma. Horrible. ¿Por qué? Era para las primeras notebooks, los primeros dispositivos que me permitían tener una pantalla muy finita, pero se veía bastante mal. Había que ponerse enfrente. Si alguien se corría de costado no veía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? No nos servía de gran cosa. Rápidamente los desplazaron los LCD. Los LCD es pantalla de cristal líquido. Y los LCD están todavía en el mercado. Hay bastantes. Yo tengo un televisor LCD, tengo algún monitor LCD también. Tienen mucha menor calidad, tienen menos durabilidad también, se rompen más fácilmente, se desgastan y ya no se fabrican más hace unos cuantos años. Salieron otros que eran los TFT LCD y permitían una mejor calidad, pero rápidamente el mercado que sabe lo que quiere los reemplazó por los LED.
Light Emitting Diode. Es un diodo muy chiquitito que transmite luz. Ustedes lo deben haber visto. Ahora hay muchos LCD para poner una lamparita muy chiquita. Bueno, lo que tienen los monitores es esos diodos de LED, pero muy chiquitos, muy pequeños. ¿Sí? Entonces me permite generar una pantalla con alta calidad. Porque cada uno de esos LED, cada uno de esos pequeños puntitos que ustedes ven, están en las lámparas, ¿vieron? Cuando tiene una tira de LED, cada uno de esos está compuesto a su vez por muchos LED, me permite cambiar de color según lo que yo esté viendo. Si estoy viendo una película con muchos colores, va cambiando de colores, va rapidísimo. Incluso dentro de los LED salieron otros, que eran los OLED, que es un diodo orgánico de emisión de luz de más calidad, los AMOLED, que era una pantalla activa, y salieron los Super AMOLED, que también tenía mucha más velocidad de cambio. ¿Y para qué me sirve esto? Para una película de mucho movimiento o para los juegos. ¿Vieron que los juegos, las pantallas son muy activas? Bueno, entonces ahí es donde utilizo esa tecnología. O la otra que vino después, la DLP, que es Digital Mirroring Device. Son pequeños espejitos que reducen. Repasamos estos conceptos. Los ETR son estos, viejísimos. Viejos que están. Estos que están abajo son de plasma. ¿Sí? El monitor CTR tenía unos fósforos, unos diodos de fósforo, unas lamparitas, que les aseguro, estaban 3 horas con esos monitores y dejaban los ojos remojos después. Bueno, pero luego vinieron estos, que eran los que había para las notebooks, eran monocromáticos o color, y luego salieron los LCD. Acá ya saltamos a los LCD, que es un display de cristal líquido. El píxel, cada uno de los píxeles es una luz. Tiene algunos problemas, como les decía, los primeros, no define bien los negros, la gama de colores es media berreta. Entonces, ya el LED los reemplazó, porque hay una evolución tremenda del LCD al LED. Los LED son individuales por cada píxel, entonces mucho más chiquitito, mucha más definición. Individualmente un LED no ilumina mucho, pero si yo agrego muchos pequeños LED, voy a tener una buena iluminación. Entonces, los achicaron tanto que tengo muchísimos en cada píxel. Cada píxel es un LED que da mucha luz y es muy eficaz. Tiene mayor calidad, no se funden como pasaba con el LCD, que le digo que empezaron a aparecer los puntos negros. Las pantallas son muy finas, ustedes lo pueden ver. Y después salieron los DLP, que es más fina todavía la pantalla, y es como que cada LED tiene un espejo que refleja la luz de ese LED. Cada LED tiene un espejo. Y son los monitores esos redondos, vieron que se pueden poner, seguramente ahora debemos tener alguna imagen, que podemos tener un monitor totalmente pegado al otro y nos da una sensación de estar unidos. En los simuladores, en muchos otros casos estamos. Después hay monitores especiales. Hay monitores, ve acá tiene un caso, pero con monitores viejos. Ahora hay que son pequeñas curvas y esto me da una sensación de continuidad. Y después hay formatos especiales para, este es un monitor que se utiliza para servidores. Fíjense, tiene como una ranura acá y tiene teclado integrado, para que en esos grandes racks, que después vamos a ver cuando tengamos servidores, los podemos tener guardados y sacarlos cuando los necesitamos. Y bueno, hay monitores para publicidad, hay monitores que son táctiles. ¿Para qué me sirve un monitor táctil? Y alguna vez quisieron poner monitores táctiles en la municipalidad para turismo, otras veces lo quisieron poner para información. Lo más claro es en los bancos que lo tienen en los cajeros automáticos. Inclusive no tiene que ver con la calidad, pero se dice que es lo que viene. Lo que pasa es que lo vengo escuchando hace unos cuantos años que es lo que viene. Y el alto costo que tiene un monitor de este tipo
ha hecho que comercialmente no se difundan demasiado. Es el caso de Windows 10, que vieron, ya salió con todo este formato para que uno directamente presione en la tecla y vaya eligiendo en qué lugar de la pantalla voy a hacerlo en lugar de tener el mouse. ¿Sí? Yo tengo una pantalla táctil en la notebook, sin embargo nunca la uso. Entonces, bueno, hay que acostumbrarse, es algo nuevo que está por venir. Ahora vamos a clasificar las características de los monitores. ¿Qué es lo que debo saber de las características de un monitor? Bueno, seguramente vamos a ver características que podamos dividir, que lo vemos, físicas, técnicas, que están en el interior del monitor, y calidad. Yo diría que la sufrimos, la calidad, porque si es de mala calidad, vamos a ver. Veamos las físicas. Las físicas hablan del tamaño de la pantalla. ¿Cómo se mide el tamaño de la pantalla? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? Por la diagonal. Y en pulgadas. ¿Sí? En pulgadas. En pulgadas y por la diagonal. Una pulgada mide unos 50 y pico, así que cuando yo hablo de un monitor de 30 pulgadas, estoy teniendo más o menos 45 centímetros. Esa diagonal es la que me marca el tamaño del monitor. Pero puede ser medio tramposo esto, porque hay monitores que son más anchos y hay otros que son más angostos. Eso va a depender, ya la tendencia es a monitores anchos, para tener mejor característica de visión, poder desparramar más, y eso es lo que yo hablo de proporción de pantalla. ¿Cómo se mide la proporción de la pantalla? Quiere decir que es proporción 4:3 en la vieja, 4 de ancho, 3 de alto, la proporción 6:9, que ya mejoró mucho, y hoy estamos hablando de 10:16, o sea, súper ancho. Para ver una buena película panorámica y poder tener una gran expansión. Cuando yo estoy trabajando con algún programa también me sirve mucho porque es una pantalla que me permite poner más cosas. Ustedes miren la cantidad de cosas que hay que poner, por ejemplo, para grabar esta clase, hay que abrir otro programa, hay que tenerlo grabando, tiene que tener un montón de controles. Entonces, una pantalla más grande me da mucha mayor utilidad. Si yo lo que voy a ver es el área útil, puede ser que el monitor tenga acá un espacio negro. Y entonces digo, el área útil es lo que puedo ver. Pero eso ya hoy, casi todos los monitores vienen, que todo lo que yo veo es útil. ¿Mm? Cuando yo estoy hablando de ángulo de visión, hoy el ángulo de visión es prácticamente 160 grados. No le digo 180 porque van a estar encostados. Acá yo estoy viendo un ángulo de visión, más o menos, depende con qué lo tome, pero estaría hablando de un ángulo a lo mejor de 45 grados, 50 grados sobre los 90 que yo estoy mirando. Entonces, hablar de 120 es un ámbito para poder ver de todos los costados. ¿Para qué me sirve el ángulo de visión? El ángulo de visión es importante cuando yo tengo que poner un monitor en algún lugar donde muchos pueden necesitar verlo. Entonces, eso es lo que me va a permitir que personas que están sentadas muy al costado puedan verlo. También puedo hablar de las características que tienen con relación a la parte técnica. En esto hay dos características que son importantes. Uno es el consumo. ¿Sí? El consumo está medido en vatios. Es importante cuando yo tengo que programar un lugar donde va a haber 50 monitores, un centro de monitoreo, por ejemplo. O tengo que hablar de un lugar donde voy a tener mucha cantidad de monitores. Me dicen qué monitor es recomendable para la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, voy a buscar uno de bajo consumo. ¿Por qué? Porque un monitor que tengo en casa no me voy a dar cuenta mucho de la conexión. Pero si tengo 100 monitores instalados, voy a tener mucho consumo. Entonces, acá en esos casos es importante. Y hay monitores que utilizan 90 watts, el LED hablemos, y el LCD
está utilizando los 70 watts y hay algunos que utilizan 50. Entonces, por ahí es importante ver, perdón, acá le dije un dato más, en los que son CRT 150, los LCD son los que más utilizan y los LED pueden andar en 90, 70, 100, depende del tipo de LED que sea. Ahora, el televisor consume mucho más. ¿Sí? Ojo, si ustedes van a un televisor, está consumiendo en el orden de los 215, 200 watts, porque tiene otra configuración técnicamente. Entonces, ¿es conveniente en un lugar que hay muchos monitores poner televisores porque salen lo mismo? No. Si no lo voy a usar como televisor, como monitores. Hoy un monitor sale muy poca diferencia, un monitor bueno sale muy poca diferencia con un televisor, e inclusive a veces el televisor llega a ser más económico. El blindaje es algo que ustedes cuando están viendo un televisor, vieron que por ahí suena el celular y se ve que hay un movimiento de las ondas del televisor, o lo tienen abajo de un monitor y suena y se ve que hay un movimiento. Bueno, eso es que no tiene blindaje. Si no, no tendría que afectarle. Y en algún momento también se habló que el no tener monitores blindados podía producir daños a las personas, fundamentalmente si estaban embarazadas. Pero no está del todo probado eso. Bueno, finalmente, a ver, vamos a ver el tema de la calidad. La calidad, acá hay un problemita. Acá está. La calidad la vemos por distintas características. Unos son los que yo le decía del píxel. ¿Qué otra cosa? Uso la medición de los píxeles. Cuando ustedes le dan o no le dan bolilla a lo mejor a los píxeles. Cuando compran un celular, ¿qué datos tienen de la cámara? ¿Cómo saben si la cámara es buena o es mala? ¿Nadie se fijó en la cámara? ¿No hay ninguno que le guste la fotografía, por ejemplo? Bueno, cuando yo voy a comprar una cámara, veo a ver cuál es la calidad que tiene. Y esa calidad también se mide en píxeles. Porque si la cámara tiene poca resolución, va a sacarme fotos que cuando las amplíe se me van a deformar, van a aparecer esos píxeles que le digo, que ya después lo vamos a ver, creo que en la clase que viene. Otra característica importante es el tamaño del punto. Ahí Ángeles dice que es lo único que ve cuando compra un celular, la calidad de la cámara. Y es importante. Hoy día las cámaras digitales que traen los celulares son de excelentísima calidad. Y se los dice a alguien que le gusta mucho la fotografía. Yo ya prácticamente con mi Canon salgo poco y nada, salgo con el celular. ¿Sí? Es importante el píxel, es importante también lo que estamos diciendo del tamaño del punto, porque es el espacio que hay entre píxel y píxel, y eso lo ven con una medición que dice punto 21, punto. La luminancia está medido en candelas y sirve para saber qué reflejo tiene el televisor. Si es medio, vieron que hay televisores que son medio oscuros, y hay otros televisores que tienen una luz que desprende, que da ganas de mirar. Por ejemplo, Sony es más claro y hay otras marcas que son más oscuras. Bueno, esa es la luminancia, que se relaciona, sí, lo tengo en cuenta, se relaciona con el contraste coeficiente que tenga el monitor o teclado o televisor, que normalmente también aparece en las características. El tamaño del punto, que alguien me consulta qué es,
Ya ahora lo vamos a ver más en detalle, pero es como el tamaño de cada uno de los píxeles. Mientras más chiquito sea y más se junten, mejor resolución voy a tener. ¿Sí? Igual, técnicamente ustedes lo que les tiene que interesar es que cuando van a comprar un monitor lean el tamaño del punto para ver cuánto es. Lo mismo la luminancia, lo mismo el contraste. La resolución es muy importante. Normalmente les dice que es 1024 por 768. No, horrible. O 4096 por... Ah, ahí me gusta más. O sea, la resolución que tienen, incluso para hacer la prueba de cómo se ve con una resolución y otra, pueden entrar a la computadora en la opción pantalla y pueden cambiar la resolución. Y si cambian la resolución, se va a ver lo horrible que se ve con resoluciones más bajas a la que tengan. También es importante el tiempo de respuesta. ¿Cuánto tarda en llegar la imagen? Está relacionado con la velocidad de refresco, horizontal o vertical, y el color, cuántos colores puede llegar a tener. Lo vemos brevemente. El píxel es importante, es la unidad de medida y los monitores pueden llegar a tener píxeles muertos o píxeles atascados, se llaman, cuando tiene algunos puntos negros. Eso es importante verlo normalmente cuando compran el televisor o el monitor. Ver una revisión de la pantalla que no haya ningún puntito negro, porque es la falla más horrible, porque se va agrandando, después va teniendo problemas. La cantidad de píxeles que tiene, el tamaño de esos píxeles, la nitidez y el refresco del píxel, que están todos relacionados con las otras cuestiones que fuimos viendo. Porque el tamaño del punto, fíjense, acá, para quien me preguntaba, es el espacio entre cada uno de estos puntos. Fíjense que cuando yo voy a LCD, esos puntos son tan chiquitos que prácticamente no parecen puntos, parecen rayitas, y ven todo, no ven partes negras. Acá se ven partes negras todavía. Esto importa más para monitores grandes o grandes resoluciones. Pero fíjense cómo se mide. Se mide punto 28, punto 21, punto 11, punto 09, son los últimos que he visto. O sea, mientras más chiquito sea este tamaño del punto, mejor. ¿Sí? Lo mismo la intensidad luminosa, llamada luminancia, es aquella que me permite decir cuántas candelas tiene. Esta medida 250 o 300 la van a ver en las características técnicas del televisor, monitor o lo que sea. Lo mismo, el contraste. El contraste es un coeficiente que hay entre cuando está el más oscuro que haya y el más claro. ¿A qué contraste pueden llegar? Hoy, un contraste dinámico, viendo películas así habla de 20.000 a 1, 50.000 a 1 y hasta 100.000 a 1. Esos televisores grandes que cuestan unas cuantas monedas, ¿no? El real, o sea, tienen equivalencias con uno que se llama dinámico para ver en películas y el real es cuando está la imagen quieta. A mejor contraste, consumen más. Pero bueno, cuando queremos ver calidad, poco nos importa. Y la resolución tiene que ver con aquello que nosotros vamos a querer usar del monitor y la placa de video que tengamos. Una muy buena resolución, que ya estamos hablando en este caso, en estos, es 1680 por 1050. Normalmente ustedes van a tener 1280 por 1024, 1440 por 900. En los celulares andamos en estas resoluciones, porque como es una pantalla muy chiquitita, prácticamente no habría problema. Entonces la placa me permite ver en esa resolución y la pantalla es de esa resolución. ¿Cuándo ven la diferencia? Cuando el celular con un cable lo conectan al televisor y se ve la pantalla del televisor, el celular. Entonces ahí ven que no era tan buena la resolución, a pesar que en chiquito lo veo muy bien. Fíjense que la resolución siempre se toma el ancho por el alto. Por eso acá, bueno, les muestro algunas, pero hoy día ya estamos 1920 por 1080 o la que se llama Progressive Scan 1080, que es el máximo con variantes. El tiempo de respuesta es eso, la latencia, lo que tarda en verse. ¿Dónde es fundamental esto? En los juegos, porque tienen mucha acción muy rápida, y entonces la latencia la van a ver ahí cuando parece que cuando va pasando el héroe va dejando una estela. Bueno, esa es la latencia.
ya en monitores muy buenos no lo ven, lo mismo que el refresco. La velocidad a la cual yo les decía que la luz de un lugar puede estar fallando. Bueno, en un televisor eso es horrible, porque estoy mirando algo y está apagándose y prendiéndose. Entonces, mientras más hercios tenga, mejor es la calidad. ¿Sí? A pocos hercios, menos calidad. ¿Sí? Y el color tiene que ver con cada monitor o televisor. Hoy ya se trabaja con 32 bits, lo cual me permite hasta 4.294 colores distintos en alta calidad. Es una barbaridad. Así que ahí ya no necesito tanto, aunque tengo que tener una placa de video adecuada. No puedo tener cualquier placa de video para llegar a ver todos estos colores. ¿Sí? Esto normalmente, ¿en dónde está? En esos televisores tremendos que no me alcanzan las manos para decir lo grandes que son. Tampoco me alcanza el bolsillo para decir lo caro que es. Bueno, esos televisores tienen color bit de 32 colores, de 32 bits, que me permite esta cantidad de colores. Todo esto es lo que voy a sumar para decir tengo una buena calidad de imagen. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la calidad de imagen, y tengo que estar viendo el píxel, la resolución, el tamaño del punto, el contraste, las candelas que tiene, el coeficiente de contraste, la frecuencia de refresco, todos esos datos. ¿Dónde los saco todos esos datos? ¿Sí? Pero esos datos los voy a sacar del manual de instrucciones del monitor. El manual que me acompaña al monitor voy a poder verlo. También lo voy a poder ver con el modelo en internet. Ojo, cuando yo compro un modelo y digo, no, el otro es el mismo televisor, es el mismo formato, todo, cambia el modelo, cambia la letra. No, hay veces que cambia la letra y junto con la letra cambia el refresco, porque sacan dos televisores iguales, pero uno con menos refresco que otro. Entonces, yo tengo que mirar en internet, me estoy por comprar este, y lo quiero comparar con este. A ver, ¿cuántas candelas tiene? ¿Cuánta resolución? ¿Qué placa necesita cuando es un monitor? Cuando es un televisor, ya la placa que necesita está puesta en el televisor. Por eso, el mayor costo de un televisor sobre un monitor, cuando la resolución es muy buena. Cuando la resolución es muy buena. En televisores de baja calidad no incide demasiado porque la placa de video podrá costar, esa placa de video podrá costar $10, $15. Una placa buena puede costar $1.000, $2.000 también. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber para qué lo vamos a usar, además de para probar los parciales, como dice acá. Bueno, ustedes están viendo un monitor, tendrían que ver qué tipo de resolución tiene, qué ángulo de visión, qué cantidad de colores. Estos son datos reales que los puedo sacar de una publicidad. ¿Ven? Acá están los datos compatibles. ¿Ven? Características del Philips B221, B8 21.5. Fíjense estas letritas, pueden cambiar de uno a otro y eso es lo que hace que haya distintos tipos de monitores. En este caso, bueno, están con precios un poquito viejos, pero fíjense que son similares entre sí. Acá no tendría mayor problema. Son Full HD, son LED. Ah, miren, acá hay un LCD. Ah, no, este no lo puedo comprar. ¿Sí? Entonces, y observen también que cuando yo veo un LCD, si es que lo veo todavía, ya no hay más, pero voy a tener muy pocas propuestas y mucho menor precio. Bueno, ¿para qué hemos compartido esta información? ¿Para qué queremos saber todo esto de monitores? Como dijimos, además de aprobar algún parcial. Para poder hacer una buena lectura de qué es lo que estamos comprando, poder interpretar la información de lo que estamos comprando y decidir por lo mejor que podemos comprar dentro de los precios que tengamos de presupuesto. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero comprar algún monitor, voy a ver todas estas cuestiones. Cuando quiera comprar un televisor, también voy a ver estas cuestiones porque tienen incidencia. ¿Sí? Vamos
a ver lo nuevo ahora. Los invito a conocer lo nuevo que hay en Internet y si alguno tiene algo más nuevo todavía, invito a que lo pase en el grupo para que todos lo compartamos. ¿Sí? Una muestra. Ya existen los monitores que son totalmente flexibles, que me permite pegarlo a lo mejor en una pared, como si fuera un cartel. Existen los monitores transparentes, ¿sí? Que me permite por ahí trabajar sobre una imagen fija, que la tengo atrás y voy superponiendo las otras imágenes, las imágenes que provienen del monitor. Son enrollables, aparecen algunos, no creo que tenga el video, pero son enrollables y aparecen algunos que me permiten tenerlos, inclusive celulares, tipo pulsera alrededor de mi muñeca y desplegarlo en el momento que quiero hablar por teléfono. Que no tiene que ver con los Flipec. El Flipec, que ustedes conocen, el celular último que sacó Samsung, es doblable, se dobla. O sea, la característica que tiene un sector donde se puede doblar. Bueno, acá vemos un viejo gamer que está con monitores superpuestos. Hoy, este gamer tendría este tipo de monitores. ¿Sí? Y también hay monitores que se aplican a lo que es el metaverso. A la miércoles, ¿qué es el metaverso? Bueno, tienen un práctico para que investiguen y me digan, en pocas palabras, qué es el metaverso. Pero básicamente es que voy a vivir en un mundo virtual. Es lo mismo eso que hacer otros tipos de tecnologías que están en la educación, son todas parecidas, pero las vamos a distinguir justamente en ese práctico y video que vamos a ver. En los celulares, fíjense que antes venían celulares muy chiquititos, ahora ya hablamos de los celulares ya cada vez más grandes. Antes lo que queríamos era un celular cada vez más chico, porque ¿saben una cosa? Los usábamos para hablar por teléfono. Era para hablar por teléfono, en serio. Hoy ya los celulares los usamos para ver películas, para ver imágenes, para transmitir. Entonces ya la cuestión cambia. ¿Qué es lo nuevo? Sí, debe ser 3D o las holografías. ¿Sabe qué son las holografías? A ver, dedo abajo, dedo arriba, saquen la respuesta. Saben lo que es la holografía. Perfecto, no hay ningún dedo abajo, así que no vamos a expresar mucho de lo que es la holografía. ¿Cuándo creen que yo vi por primera vez una holografía? Es una imagen que está puesta en el aire, parece que es alguien, una personita que me está hablando acá. ¿Cuándo vi la primera holografía? A ver, en el chat, pongan en qué año creen que lo vi. ¿Saben que sí? Que en los 80, 85 surgieron las holografías. Yo la vi por primera vez en los 90 y ya era algo relativamente muy usado en Estados Unidos en espectáculos. Había espectáculos que hacían con holografía. Es decir, que no tuvo gran auge. O sea, se usaba como una novedad y se usa actualmente como una novedad que, por ejemplo, un conjunto musical de la década del 80 que se llamaba ABBA, que a lo mejor lo conocen, hace poco volvió y dio recitales simultáneos con holografía. O sea, estaban en vivo en un lugar y después había otros teatros que estaban las holografías de ellos. Bueno, fuera de eso, no tuvo mayor aplicación. El 3D para monitores o televisores. Se usa mucho, está, pero no hay mucho interés en ver películas 3D. Es más, yo tengo un televisor 3D, creo que nunca vi nada en 3D,
porque hay que andar poniéndose en algunos casos los anteojos, en otros no, por ahí le hace mal, no suma nada y ya estamos muy acostumbrados a los bidireccionales. O sea que 3D y holografía no es algo muy nuevo. Lo que es periférico de multimedia. ¿Y qué me permite el periférico de multimedia? Es lo mismo de lo que estuvimos hablando, nada más que combina algunas otras cuestiones como un sonido envolvente, algunas otras características, ya han aparecido algunos adaptadores para poder poner el celular delante de uno con una caja y que yo pueda estar viendo imágenes en 3D o más reales. Tampoco tuvo mucho éxito, pero hay aplicaciones comerciales, hay aplicaciones educativas, hay algunas aplicaciones artísticas. Hace poco yo tuve la oportunidad, y si alguno va, se lo recomiendo, en un museo de la Boca, tiene imágenes de estatuas creadas digitalmente. Entonces a uno le dan esos anteojos especiales y visita el museo viendo las imágenes que fueron creadas digitalmente en una computadora y están siendo proyectadas a través de mi aparato que tengo colocado, este aparato que está acá, y quienes fueron el otro día a la feria de turismo, creo que había 2 o 3 que estaban trabajando con ese tipo de dispositivos. Son dispositivos multimedia ya cada vez más baratos y que me permiten trabajar de otra manera con educación, comercialmente. Me pueden llevar a visitar, por ejemplo, un departamento que compré sin estar en el departamento. Lo arman todo digitalmente. Cuando me doy vuelta para la cocina, veo la cocina, puedo entrar a la cocina. Voy siguiendo todo el diseño que va a estar en definitiva en un espacio vacío. Bueno, el sonido digital, para aquellos que son a lo mejor fanáticos del sonido, ustedes saben que están los teclados MIDI y una serie de equipamientos que me permiten que yo pueda separar los distintos estilos de música, los distintos, no me sale ahora cómo se llaman, los distintos sonidos. Una orquesta sinfónica la puedo separar en cada uno de los instrumentos que está tocando. O también hay sistemas que puedo emitir una FM directamente desde una PC, desde una computadora, puedo estar trabajando con una señal FM. ¿Sí? Bueno, por eso esto lo conocen. Acá les quise traer, esto era lo que dábamos clase hasta los 90 o hasta el 2000, creo que esto es lo que usábamos en la facultad, que se llamaba proyector porque servía para proyectar lo que yo ponía acá, lo proyectaba en una imagen. Ahora ya estamos usando este tipo de equipamientos, ¿sí? Y hay muy chiquitos de esos equipamientos con poca calidad. Lo mismo hay otro tipo de equipamientos como los que pronto van a ver en la facultad en algunas aulas, ¿no es cierto? Pero bueno, los proyectores de holografía láser, para quien no sabía que era láser, era holografía, acá lo están viendo mejor. Y hay nuevos dispositivos, ¿ves? Acá está de la pulsera, ¿ves? Me encantó, pero cuesta unos cuantos euros. Hay otros dispositivos que fueron pasando al olvido, como las agendas, las PAN, teléfonos celulares reducidos y otras cuestiones más. ¿Sí? ¿Alguna duda de los monitores? ¿No? ¿Podemos tener claro qué es un monitor y los puedo mandar a comprar un monitor sin que compren una porquería? ¿Sí? A ver, podemos. Muy bien. Dedo arriba, sí que podemos. Pero ahora vamos a hablar de otro dispositivo también que nos saca algo y que se llama impresora. Las conocen, están cansados de ver las impresoras como algo que me permite sacar cosas, ¿no es cierto? Esto también lo pueden ver en el video M3.4, que habla de periféricos de salida e impresoras, ¿sí?
permite una impresora sacar algo por escrito. ¿Qué quiere decir por escrito? Que va a salir en un papel o también puede llegar a salir en otro tipo de superficie, como ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar por clasificarlas. Por eso, de que yo les decía que puede haber de distintos tipos de superficie de impresión, vamos a tener papel o superficies similares. Puede ser que impriman a lo mejor en algún plástico o en una tela. Las de corte o cúter y las volumétricas o 3D. Estos son los tres tipos de impresoras que hay. Pasamos a las de papel, que son las que ustedes más conocen, más seguramente han visto. Y acá tenemos una distinción que es importante que la tengan. ¿Sí? Nadie me hable de Margarita, impresora de Margarita o de línea. Son demasiado antiguas, existieron en la década del 70, del 80. Pero hoy las impresoras se clasifican en matriciales o impacto, las de chorro o inyección de tinta, las impresoras láser o impresoras de LED, son muy parecidas. La láser es de más calidad que la de LED. Las impresoras térmicas y las impresoras de cera. Entonces, me preguntan, ¿qué tipo de impresora de papel conoces? Matriciales, chorro de tinta, láser, térmicas, cera. ¿Estamos? Muy bien. Veamos las matriciales. No, pero profe, estas son re viejas. Mi viejo tenía una y la tiramos. Y es algo muy valioso. Porque estas impresoras se siguen utilizando. Ahora ustedes me podrán decir a lo mejor en qué caso se utilizan estas impresoras. Estas impresoras llamadas matriz de punto, porque tenían un montón de agujitas que sobre una cinta que estaba entintada, escribía sobre el papel como pequeños martillitos. Esos pequeños martillitos. Venían en carro ancho, es decir, de 132 columnas, o carro angosto, le llamábamos, que es para el papel carta común. También puede haber otras que sirven para imprimir tickets. Pero antes quiero que me digan para qué pueden servir estas impresoras. ¿Por qué quiero tener estas impresoras? Porque alguien querría comprar una impresora de estas, que se siguen vendiendo impresoras nuevas, matriciales, y a un costo mucho más alto. Acá Agustina me dice para facturar. Y Florencia, no sé, hace la pregunta, ¿por qué la que voy a tener un comercio puede usar una láser, puede usar otra? Pero a ver, ¿por qué para facturar? ¿Para facturar qué? Más rapidez y compacta. Mario, no, vos sabés que no son tan rápidas, porque hacen y encima ruidosas. ¿Cómo podríamos llegar a utilizar estas impresoras? ¿Por qué? Para generar los tickets, sí, en muchos lugares están para generar los tickets. Pero ¿por qué quiero generar los tickets con esta y no con una láser o una que usan en muchos supermercados que es térmica? ¿Por qué con esta? Después lo vemos, si no, vayan pensándolo. ¿Más económicas en qué? ¿Es más barata? No, si yo te digo los precios de estas impresoras, te caes. Una impresora de este tipo vale arriba de 200.000 pesos. ¡Ay, Cristian la está pegando! Es más económica en tinta, porque usan una cinta que es muy barata. Entonces, cuando yo tengo que imprimir mucho los tickets, por ejemplo, la láser no me conviene esta. Ahí Agustina está diciendo otra cosa muy importante. Si quiero usar papel carbónico, porque tengo, por ejemplo, facturas por duplicado que usan o papel carbónico o papel químico, necesito este tipo de impresora y ninguna otra funciona. ¿Y por qué quisiera usar esa y no imprimir dos veces el mismo ticket? Por tiempo. El tiempo que me lleva a imprimir otra hoja es mucho. Imagínense en el supermercado de la Anónima, ustedes hicieron la compra del mes y vieron el ticket largo y
que esté apretando de vuelta a la chica para sacar otra vez el ticket. Por eso, las de los supermercados son de ese tipo, son de ticket donde va de impresión por puntos, donde usa una cinta y me va sacando el duplicado que está adentro de la máquina. Esa es la razón. Aparte, es mucho más segura. ¿Por qué es más segura? Porque cuando yo imprimo algo en esta impresora, no lo puedo modificar fácilmente o sacarle la tinta o tocar, no puedo. Entonces, si yo imprimo un cheque, por ejemplo, con esta impresora, no lo puedo borrar. Ahora, si imprimo con una láser, lo puedo despegar. Me pueden falsificar el cheque. Lo imprimo con una chorra de tinta, hay químicos que despegan la tinta sin necesidad y lo puedo rehacer de nuevo, sin mucho misterio. Entonces, hay seguridad, hay impresión carbónica, hay economía en el insumo que usa, y otra es que es de fierro, es mucho más dura que cualquier otra impresora. Entonces, si tengo que poner una impresora en un taller, no pongo una láser, un chorro de tinta que se va a llenar de basura, va a empezar a tener problemas. Pongo una impresora de este tipo. Después aparecen las chorros de tinta. Las chorros de tinta son las más difundidas hoy. Calculo que ustedes pueden llegar a tener chorro de tinta, porque me dan muchas ventajas. Una de las ventajas es la calidad. Puedo tener una calidad fotográfica, puedo tener de alta calidad y también me permite trabajar en borrador para usar menos tinta. ¿Cómo medimos esa calidad? La medimos en puntos por pulgada, o DPI, que quiere decir Dutch per inch, puntos por pulgada en inglés. Entonces, es importante saber que mi impresora tiene una calidad u otra. Si voy a imprimir fotografías, sí. Si quiero imprimir alguna fotografía de vez en cuando, necesito saber con qué calidad lo voy a hacer. ¿Sí? Yo me compré una impresora carro ancho que tiene la posibilidad de trabajar en calidad fotográfica. ¿Para qué? Para sacar fotografías en este ancho, o sea, sacar fotografías grandes. En alguna oportunidad, ahora que estamos virtuales, les voy a mostrar algunas de las impresiones. Fabuloso. La velocidad. Son relativamente rápidas. Puede haber algunas que son muy lentas. Y bueno, porque son muy baratas. Y me imprimen en todo lo que es. ¿Por qué las impresoras? Cuando es más barata, la tinta es más cara. Ahora te lo voy a contestar. Pero la velocidad va a depender de la calidad que tenga la impresora que estoy comprando. Y tengo que ver si la impresora que compré tiene calidad fotográfica. Costo de los insumos. En este momento me decían que hay algunos insumos, un cartucho que cuesta 20.000 pesos y sirve para hacer 100 hojas. Es cierto, o sea, me sale 200 mangos cada hoja. Es carísimo. ¿Por qué? La pregunta que me hicieron recién, ¿por qué mientras más barata sea la impresora, más caros salen los insumos? La respuesta es porque en algo tienen que ganar. Entonces, HP y Epson, por muchos años, vivieron de la reventa de cartuchos. O sea, en lo que es la impresión comercial no son factibles. Pero la impresión familiar, en la casa, y yo no tenía que imprimir gran cantidad de hojas. Entonces salieron estas impresoras que si bien eran más baratas porque el precio está subsidiado por el fabricante. Y esa impresora seguramente hacerla le cuesta más caro que el precio al que la vende. ¿Sí? Por eso nos resultaba tan barata. Pero, ¿y por qué la va a vender a menos de lo que le sale fabricarla? Porque después son esclavos de los cartuchos. Para que esa impresora funcione, necesito tener los cartuchos. Y los cartuchos siempre eran más caros. ¿Sí? Hay diferencias entre los cartuchos de Epson y los cartuchos de HP. Los de Epson normalmente son más baratos. ¿Por qué son más baratos? Porque la concepción
de la fabricación de una impresora Epson es diferente a la de HP. La Epson tiene un cabezal de impresión que está en la impresora. Entonces, cada 100 cartuchos tengo que cambiar ese cabezal de impresión. No se lo dicen, pero es así. En cambio, en las HP, el cartucho ya tiene el cabezal de impresión. Entonces, es más caro el cartucho, pero me evito cambiar el cabezal cada tantos cartuchos utilizados. Bueno, pero hubo una solución en ese tema del costo de insumos. ¿Por qué? Porque esos cartuchos me salían muy caros. Aparte traen muy poco, fíjense que traen gotas de tinta. A lo mejor hablo de 10 mililitros, 5 mililitros, 3 mililitros, nada, una gota. ¿Por qué? Porque necesito muy poca tinta para usarlo. Entonces, el cartucho terminaba saliendo muy caro. Incluso si yo para mi casa compro una impresora de esas, le dejo el cartucho puesto y pasa 3 meses sin usarse, el cartucho a veces se vence, la tinta se arruina y no funciona. Entonces hay que tener la previsión de todos los meses sacar una hoja para que haya movimiento. Entonces no voy a tener el problema. Si alguno tiene, acuérdese, una vez por mes por lo menos, saca alguna hoja. Si la estoy usando normalmente, no. Ahora, ¿cómo se solucionó este problema de los costos del insumo cartuchos? ¿Alguno me puede decir? Hay una impresora de chorro de tinta con sistema continuo. Alguien me dice con la recarga. Sí, con la recarga puedo zafar. Con la recarga de los cartuchos puedo zafar. Pero una recomendación. Tienen que ir a una casa de recargas confiable. No sé quién está en Comodoro en este momento que sea confiable en la carga de cartuchos, pero tiene que ser confiable. ¿Por qué? Porque la tinta que se usa en las distintas impresoras es diferente. No se trata de la misma tinta. Nunca le metan a una impresora Epson una tinta HP por más que sea continua, por más que sea... No. ¿Por qué? Porque la impresión es tan milimétrica que lo que voy a tener es un tipo de tinta determinado para cada impresora, porque cada una funde, o sea, esa tinta en realidad, para que yo entienda, trabaja por calor. Entonces hay una pequeña cosita que la sopla y la pone en el papel. Bueno, cada una de las tintas trabaja a distintas temperaturas de fusión, se llama. Entonces, si yo pongo una tinta que no es de la impresora, trabaja a distinta temperatura. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener? O se me llena de tinta la impresora porque resulta que es un poco menos espesa, o es más espesa y se me tapan los cabezales. Entonces, arruiné una impresora. ¿Sí? Y después tiene una chanchada de tinta y todo eso. Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo mismo la compra de cartuchos alternativos, que también los hay, cuestan menos, aunque en este momento tienen un costo también bastante alto. ¿Sí? Bueno, ahora bien, yo tengo una impresora de chorro de tinta con cartucho. Por muchos años se vendieron unos adicionales que traían los tanques de tinta y también podían funcionar. Pero dependía de la calidad, dependía de cómo había sido instalado, se llenaba de tinta también. Las mismas fábricas sacaron hace unos años las impresoras que tienen chorro continuo, alimentación continua de tinta. ¿Son más caras? No, son muchísimo más baratas a la larga. Son más caras cuando la compro, pero después son mucho más económicas. La impresora que tengo yo es ancha para fotografía con recarga de cartuchos en el tanque. Y es tremendamente económica, porque a lo mejor el juego de las 4 tintas me dura 10.000 copias. No lo estoy exagerando, me dura 10.000 copias. ¿Sí? Entonces, realmente pueden trabajar tranquilos o recomendar ese tipo de... También tenemos que ver, cuando vemos una impresora, la conectividad que puede tener.
En este momento todas las impresoras son USB. Puede haber alguna viejita que sea paralelo o serie. Principalmente puede haber entre las que vamos a mencionar después, que son las impresoras fiscales. ¿Sí? Pero lo normal hoy es que tengan una impresora de tipo USB. Ahora, si mi impresora no es USB, no usa cable. Bueno, puede que sea una impresora de tipo inalámbrica con Bluetooth, con lo cual la van a tener que tener cerca del espacio de trabajo, o puede ser una impresora inalámbrica con Wi-Fi, con lo cual la pueden poner como un elemento más de su red y conectarla por Wi-Fi. ¿Sí? Manda el archivo que quiero imprimir a la impresora, esta tiene su propia memoria y imprime ese archivo. ¿Sí? No tengo que hacer nada. Simplemente la puedo trasladar de un lugar a otro sin ningún tipo de problema. Después están las láser. ¿Cuál es la diferencia fundamental en las láser? Muchísimas. Tecnológicamente, muchas diferencias. ¿Y cuáles son estas diferencias? Bueno, estas diferencias son que yo voy a tener, en lugar de tinta, un polvo negro que se llama toner. ¿Sí? Entonces, una pregunta que normalmente se hace, o que si ustedes trabajan en algún lado que tiene una impresora láser, los mandan a comprar insumos, sepan que tienen que comprar toner, no digan tinta para la láser. Toner se llama. Y vienen unos cartuchos que van dentro de la impresora. Ese toner es un polvillo que funciona con una placa que está dentro. Cuando ustedes pasan la imagen, esa placa toma la imagen que ustedes están pasando y por calor la funde en el papel. ¿Qué importancia tienen todas estas cosas que les dije? La funde en el papel. O sea, nunca pasen un plástico, a menos que sea específico para eso, en una láser porque la van a arruinar. ¿Sí? Se va a fundir el plástico. ¿Quiero imprimir? No se puede. Otra, ¿vienen colores? Hay impresoras láser que son en colores. ¿Cuáles son las impresoras láser que son en colores? Las impresoras que yo voy a trabajar con 3 tipos de tóner distintos, además del negro, y que específicamente están diseñadas para esto. ¿Dónde las voy a encontrar? Y en alguna casa que me venda fotocopias color. Ahí hay una fotocopiadora. ¿Pero una fotocopiadora es lo mismo que una impresora? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Fíjense que en las fotocopiadoras que hay en el centro de estudiantes, ustedes pueden enchufarla a una computadora y mandar a imprimir desde ahí. Creo que tienen el servicio de impresión y se puede hacer. Es lo mismo. Antes, fotocopiadora por un lado y impresora por otro. Con el tiempo, no. Ya directamente empezamos a trabajar con impresoras y fotocopiadoras en forma conjunta. ¿Cuáles serían las fotocopiadoras para una casa? Las impresoras que arriba tienen una cama para poder poner el papel y poder sacar una copia. Que son las impresoras de tipo multifunción. Pero esa, yo tengo una y es chorro de tinta. Sí, las impresoras multifunción pueden ser chorro de tinta o láser. Ahora después las vamos a ver como impresoras especiales. Después tengo las impresoras térmicas. Las impresoras térmicas funcionan por transmisión de calor. Es decir, trabajan con un papel especial que es muy sensible y las letras se dibujan con calor. Normalmente son más económicas y son las que usualmente están en los aparatitos POS para las tarjetas. Bueno, ahí tienen ese tipo de impresora térmica. Usan un papel especial. Sin ese papel no funciona. También se usan por ahí en algún restaurante para la emisión de los tickets que van a cocina, para las comandas, para tareas sencillas. Hay muchas utilidades que pueden llegar a tener ese tipo de. Después están las de cera. Esas no las conozco. ¿Cuáles son las de cera? Tiene un proceso de fusión por calor también, pero se utiliza un papel especial
y una cera especial. La cera es como una tinta bastante pesada que se utiliza. Se usan en fotografía o se usan en impresiones especiales de etiquetas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho imprimir etiquetas para ingresar artículos? Bueno, ¿qué pasa si imprimimos etiquetas para llevar el inventario de los bienes de uso? Seguramente ya le hablaron de los bienes de uso y que hay que tener un inventario y que hay que tenerlo controlado. Entonces yo le puedo poner a cada uno de los bienes de uso una etiqueta. Pero si le pongo una etiqueta común, con el transcurso del tiempo se borra. Estas etiquetas de cera tienen la característica de no borrarse, soportar el agua y tener una serie de ventajas. El problema es que son muy caras. Esto, por las dudas, para que no los agarren desprevenidos, también son las impresoras de fotografía. Por ahí alguno vio una oferta en Buenos Aires, en algún shopping, y vio unas pequeñas impresoras para imprimir fotografías. ¡Ah, qué bárbaro! Esta me la compro. Y cuando uno decía, salen caros los insumos, mire, viene con 2 paquetes de insumos. ¡Ah, bárbaro! Mejor. Tengo para cuántas fotografías. Y cada paquete de insumos es para 36 fotografías. Ah, bueno, tengo para 72 fotografías. Cuando terminan las 72 fotografías, el nuevo paquete de insumos le sale más caro que la impresora y más caro que la fotografía. ¿Sí? Así de sencillo. Si alguien quiere comprarla, cómprela, pero le va a salir muy caro. En este momento. Vemos las características que tiene tener una impresora. Tamaño. Yo puedo tener impresoras que imprimen en papel carta o impresoras que se llaman A3. Son de doble carta. Entonces ponen 2 cartas juntos. Esa hoja más grande, afiche le dicen algunos, es el tamaño A3. Son los 2 tamaños que vienen. ¿Puede venir impresoras más chiquitas? Sí, todo lo que es impresión de ticket es una impresora que trabaja en 80 columnas comprimidas. Tienen este tamaño, las impresoras que usan en los supermercados, las que usan en los posts, todas esas son impresoras más pequeñas. Ticket, pueden venir impresoras específicas para etiquetas, etc. La conectividad. ¿Cuál es la conectividad? USB o inalámbrica. Color de impresión. Puede ser monocroma, o sea, imprime nada más que en negro, como la mayoría de las láser, o puede ser cromática, o color, le decimos, como la mayoría de las impresoras chorro de tinta. ¿Vienen impresoras chorro de tinta monocromática? Venían. Para determinados trabajos eran muy económicas, prácticas, y venían. Pero no he visto en el mercado últimamente. Insumos. Tenemos que ver las matriciales que usan. La cinta entintada, con lo cual a barato costo. Las chorros de tinta pueden usar tinta siempre, pero en un cartucho, que me sale muy caro, o alimentación continua, que es mucho más económico. Las láser usan toner. Las de cera usan cera. ¿Sí? Y hasta ahí tenemos las impresoras. La calidad es lo que medíamos en DPI. Una calidad de 180 dpi, 300 dpi está bien. Entonces, eso normalmente en la caja de la impresora viene grandote. 300 dpi, 200 dpi, 180 dpi. Mientras más dpi tenga, más calidad puedo sacar. Pero yo quiero una para mi casa, común. 180 dpi, no vas a necesitar más. ¿Sí? Y usaban las de cera, y usan una cera. Usan cera. Es una tinta especial mucho más pesada. Es como si fuera la cera de una vela mezclada con determinados químicos que es un poquito más liviana, digamos, más líquida. Esa cera líquida. La calidad de la impresión. La calidad de la impresión tiene que ver con esos dpi, como les decía. La velocidad tiene que ver con cuántas hojas por minuto, páginas por minuto, saca. ¿Sí? Páginas por minuto. Y si saca 3 páginas por minuto, hay que ver si en calidad fotográfica o en calidad común. O si tengo para variarle la calidad. A mayor calidad, más tarda. ¿Sí?
Entonces puede ser que a algunos le digan 5 hojas por minuto, pero las 5 hojas por minuto son en calidad normal. Donde le aumenté la calidad, me tarda 1 hoja por minuto. Una página, perdón, estoy diciendo mal. Hoja es de los dos lados, página, página. Grábenselo, no cometan el error que acabo de cometer. Función o aplicación, bueno, hay que ver para qué cuestiones las vamos a ir necesitando, ¿correcto? Entonces, el tamaño de salida, como les decía, 80 columnas o 132 columnas. Esto Profe, puede ser... disculpe, Sí. se trabó en una parte que no entendí y quería saber cuánto era el máximo que se puede imprimir por minuto. No, por minuto. Fíjense, cuando les hacen una pregunta, sean lógicos. Hay alumnos que en algún parcial me han respondido que cuántas hojas por minuto, cuántas páginas por minuto saca una impresora láser. Y hay algunos que me dijeron 1000. ¿A usted le parece que puede sacar en 60 segundos 1000 hojas? Lo máximo, tiene una hoja por segundo, que es una impresora de altísima velocidad, puede llegar a sacar 60 páginas por minuto. 30 está muy buena impresora. En una hogareña no van a encontrar más de 6, 8 páginas por minuto. En una de altísima velocidad, 30 páginas por minuto. ¿Puede haber de más? Sí, puede haber. Fíjense cuando están en el centro de estudiantes a ver cada cuántos segundos saca una copia. Y esa es una impresora de alta velocidad. En cuanto al papel, yo puedo tener de 80 columnas o 132 columnas. O, como se dicen ahora, A4 o A3. ¿Sí? Son las dos medidas de papel. ¿Saben cómo se establecen las medidas de papel? Por ejemplo, si yo quiero saber una página A5, ¿cuál es el tamaño? ¿Ninguno sabe cuál es el tamaño de una página 5? Bueno, doblen a la mitad una de A4 y ahí tienen el tamaño A5. Y el A6, doblen a la mitad de vuelta y van a tener A6. Dóblenlo a la mitad de vuelta y van a tener A7. Dóblenlo a la mitad de vuelta y van a tener A8, que es el tamaño de tarjeta. ¿Sí? Son las normas ISO. Y la más grande de todas, la página, como me está diciendo ahí, no alcancé a leer bien, la página A0, que es la página que viene cortada en tamaño para imprenta. Son esos planchones grandes. ¿Sí? 15 minutos, estamos perfectos. Cuando yo hablo de impresión, de formato, puedo hablar en estos dos tipos de impresoras, A4 y A3. Las otras son impresoras de gran formato, que ahora también se las voy a mostrar aquí. Esto que muchos le llaman plotter o impresoras de gran formato. Entonces, de estos tipos de plotter o impresoras de gran formato, ya saltamos en los que imprimen en rollos de papel o rollos de vinilo. ¿Sí? Imprimen en rollos de vinilo. Normalmente son de chorro de tinta, tienen plumas de tinta. Y van a trabajar con una velocidad que se mide por metros, por minuto. Metros por minuto. ¿Sí? Entonces, estas es la que van a encontrar en alguna de estas casas que hacen todo el trabajo de ploteo de planos, cualquier casa grande que hay en librería van a encontrarlo y algunos que son gráficas específicas que también se dedican a realizar todo este tipo de trabajo. ¿Sí? La conectividad, le recordamos, es USB en la mayoría de los casos, puede ser Wi-Fi o puede ser Bluetooth. También puede haber impresoras que trabajan en red con un aparatito que se llama JetDirect. Vamos a suponer que yo tengo una impresora que va con cable. Bueno, le pongo este aparatito y la convierto en una impresora Wi-Fi. O en una impresora que la puedo ver en la red. Es algo cómodo.
USB, que es lo más usual, tiene este tipo de cable, USB por un lado, y esto que es un USB especial para impresoras por el otro. El color monocromo o multicolor son las dos opciones. Ojo, en color puede haber de 4 colores, de 5 colores o más colores. Mientras más calidad sea la impresora, va a traer más colores. ¿Alguno de ustedes hace sublimación? ¿Saben qué es la sublimación? Ah, justo no tengo ninguna. ¿Saben qué es la sublimación? ¿Ninguno tiene un microemprendimiento de sublimación? Es todo lo que escriben en las remeras. ¿Vieron que por ahí le sacan la foto a la remera? Se graba, los grupos de rock. Bueno, eso es el sublimado, que también se puede hacer en tazas, en vasos, en lo que quieran. Bueno, eso es lo mismo, una impresora común, nada más que imprime con tinta sublimada, tinta de sublimación. Esa tinta de sublimación es una tinta especial que permite con un papel medio especial transferirla a la remera. Entonces, ¿qué hacen? Lo imprimen con esa tinta, lo ponen arriba de la remera y le pasan la plancha. Eso es lo hogareño. Si yo lo que quiero hacer es para tener una fábrica de remeras, entonces voy a comprarme una plancha de las que vienen para bajar. Entonces pongo la remera, lo bajo, lo dejo 2 minutos, lo levanto y ya tengo la remera sublimada. ¿Sí? ¿Y cómo hacen en una superficie redonda? Tengo planchas especiales que son redondas y transmiten el calor. Entonces, a medida que voy sublimando más cosas, voy a tener necesidad de más equipamiento. Pero bien lo puedo hacer con una plancha. Fenómeno. ¿Puedo usar mi impresora con tinta sublimada y con la otra? No es recomendable, porque la tengo que limpiar toda, la tinta sublimada es distinta de la otra, es mucho más espesa, más queda sobre el papel ese especial, no es recomendable para nada. Los cartuchos o la tinta continua. ¿Sí? Creo que estuvo suficientemente explicado. Hay formas de inyectar los cartuchos, que es lo que hacen los que rellenan las cartuchos. Calidad. En las matriciales se hablaba de 9 agujas o 24 agujas. En el resto, en todas las impresoras, lo que le dije, DPI 2 puntos por pulgada. Acá tienen cómo son los puntos por pulgada, ¿sí? Ven una letra que está en muy baja resolución. ¿Sí? La velocidad en las impresoras de blanco y negro se hablaba de caracteres por segundo. Nunca terminé de sacar la cuenta de cómo era eso. Pero hoy se habla de páginas por minuto, que va a diferir, las monocromas son más rápidas, las de color más lentas, y puede ir desde 3 páginas a 60. ¿Ven? Acá está la medida. Cuando es en color, disminuye la velocidad. Y acá, lo que yo les contaba hoy, es que cualquiera de las impresoras que horno de tinta láser puede ser multifunción. Cualquiera de las impresoras puede llegar a ser multifunción. Es decir, le pongo acá la hoja, bajo y me puede llegar a salir una copia. O puedo también utilizarla para escanear imágenes. Después tengo impresoras específicas. Tengo impresoras para sacar tickets, tengo impresoras que me permite esto, que me permite sacar precios, por ejemplo, una impresora que tiene precios, esta acá de etiquetas con precios, distintos tipos de impresoras para etiquetas y otras funciones, y puede haber muchas impresoras. Bueno, impresoras de función de corte o cúter. ¿Estas impresoras para qué se usan? Se usan para cortar los vinilos cuando yo tengo que usar, por ejemplo, las letras para poner en las vidrieras. Bueno, esas se les pone un vinilo especial y en lugar de tener tinta, tienen o bien una cuchilla o bien pueden llegar a tener un láser. Las que son de láser me cortan madera, me cortan hierro, me pueden tallar, pueden hacer, ¿vieron esas medallitas que tienen una foto? Pueden hacer ese tipo de trabajo, pueden hacer cualquier tipo de trabajo sobre casi cualquier superficie. Es como un rayo láser que
que lo gradúan según distintos materiales, porque si con lo mismo que corto el hierro con una madera, lo va a prender fuego. ¿Sí? Entonces se gradúa de acuerdo a qué, si voy a cortar plástico, si voy a cortar tergopol, entonces lo puedo usar para ploteo de carteles, para tallado, para todo ese tipo de aplicaciones. Y después, finalmente, para terminar, están las volumétricas. Las volumétricas sirven para hacer maquetas 3D, para hacer pequeños trabajos que tienen que ver con, a veces, una talla, o a veces un primer producto, un demo. Yo los he visto para hacer másteres, porque trabajan en distintos tipos de materiales. Trabajan en plástico, trabajan en distintos polímeros, trabajan en muchos materiales diferentes, inclusive hay que trabajan con productos comestibles para hacer tortas o para hacer algún dibujo en porcelana fría. Todo eso se puede hacer con las volumétricas. Hay costos que varían de 300 a 10.000 dólares, o sea que por 250.000 pesos puedo tener una impresora volumétrica a valores de hoy. Sí, sí, puedo tener una impresora chica, que acá hay muchísimos que se la han comprado para hacer distintas cosas. Hay dos tipos, unas que trabajan por adición, como que van agregando granitos, y otras trabajan por sustracción, o sea, van cortando el material que le pongamos. Hay muchas tecnologías, sirven para hacer maquetas, prototipos, sirven para hacer, hay unas que sirven para hacer medicamentos, escuchen bien, medicamentos, para hacer repuestos que ya no se hacen, entonces con eso lo puedo hacer, muchísimas aplicaciones. ¿Sí? Seguramente ustedes, cuando les pida el último trabajo, que es algo muy especial, me van a salir con alguna cosa de esta, porque el año pasado me enteré de los medicamentos que se podían hacer con estas impresoras. Bueno, ya para terminar, ¿qué vimos de impresoras? Vimos la clasificación y vimos las características. ¿Qué es lo que tienen que saber? Justamente esto, las clasificaciones y las características. Porque yo puedo pedirles que digan, a ver, algún tipo de impresora que me sirva para un sector de la empresa. Quiero poner una impresora en facturación y uso papel químico. ¿Qué impresora me recomienda? Una de matriz de punto. Quiero una impresora para el departamento de publicidad. ¿Qué me sugieren? Una continua de tinta. Quiero una impresora para la oficina, una láser. Entonces van tomando distintos tipos de impresoras de acuerdo a los requerimientos que les vayamos a hacer. ¿Sí? Esto es lo que hemos visto por la clase de hoy. Bueno, hasta acá llegó la clase de hoy. Esperemos que les haya gustado, que recuerden bien lo que es un monitor, una impresora, y nos vemos en la próxima clase, que probablemente sea por este mismo medio. Nos vemos.